Jeremías capítulo 14, vamos a comenzar. Esta es una palabra rema, o sea, una palabra revelada de Dios. Más que un estudio bíblico, que fue lo que hicimos el domingo anterior, hicimos un estudio en donde definimos la palabra prosperidad, la vimos en su idioma griego, que es donde la estudiamos allá en el Nuevo Testamento, en la tercera carta de Juan. Pero hoy vamos a ver cómo Dios nos habla esta palabra a nosotros. Hoy es Dios directamente trabajando con nosotros y enseñándonos algo de Él, de nuestra relación con Él. O sea, cuando Dios trae una palabra revelada, una palabra rema, el griego rema significa la palabra de Dios, pero revelada al hombre. No el logos, no la palabra escrita, sino la inspiración de Dios, la respiración de Dios, el Espíritu de Dios hablando a nuestro corazón. Y cuando Dios nos trae una palabra así, es para que nosotros digamos amén, para que nosotros nos acerquemos al Señor con un corazón realmente humilde y le digamos amén, Señor. Vamos a entender lo que nos dices y lo vamos a vivir, Señor. Que nos despojemos de toda incredulidad, de toda mala enseñanza, lo que hayamos aprendido mal, y que permitamos que el Espíritu Santo hoy trabaje con nosotros. Esa es la idea, esa es la idea del mensaje de hoy. Y para esto quisiera introducir de esta manera. Satanás no le teme a la palabra de Dios, y déjeme explicarlo antes de que se alerte allá. Satanás usó la Biblia para tentar a Jesús. O sea, el diablo no tiene temor de la palabra de Dios porque él mismo la puede usar para confundir, para engañar, para sus propósitos, para seducir. Hoy Satanás está en muchísimos altares, en muchísimos templos alrededor de la tierra, y bajo aún iglesias que se dicen cristianas están bajo el mando, el gobierno de Satanás, y eso lo sabemos, no es algo nuevo. El engaño, la apostasía es el tiempo en el que estamos viviendo, y el padre de la mentira es Satanás. Por eso él no le teme a que se predique la palabra de Dios. Él no le teme a un tiempo en que nos congreguemos y nos reunamos como reunión de hermanos, o no. Pero si hay algo a lo que verdaderamente Satanás le teme es a la oración, a un pueblo que ora. A algo que le teme Satanás es a la presencia del Espíritu de Dios, a la presencia de Jesús. Satanás no puede con la revelación, con la manifestación de la gloria de Dios. Y eso es lo que debemos procurar que suceda. Por tanto, amada iglesia, a los que han estado en oración buscando el rostro de Dios, el enemigo no les va a estorbar esta palabra. Esta palabra el Espíritu Santo la va a poner en sus corazones. Ustedes se van a alegrar, se van a levantar y van a decir amén, y van a escalar un paso más en cercanía al Señor. A los que han estado distraídos, a los que han estado apocados, a los que han estado fríos, distantes, que casi no oran, que casi no buscan el rostro de Dios, esta palabra, a menos de que ustedes hoy reconozcan su condición delante de Dios, esta palabra va a ser un sermón más, un mensaje más que entra por acá y sale por allá. Por eso vemos gente en el cristianismo que camina con Jesús, que avanza, que da frutos, que no es perfecta, pero que va cada día avanzando paso a paso, bien dado con Dios. Y vemos gente que les pasan los años y sigue siendo la misma gente terrible, la misma gente difícil, que no cambia, que no logra realmente demostrar que allí vive Jesús. ¿En dónde está la diferencia? En que el uno ora, el uno busca el rostro de Dios, el otro quiere agradar a Dios, y el otro simplemente está viviendo una religión, un engaño, una mentira. Uno vive para agradar a su Padre, que es Dios, el otro vive para deleitarse en las cosas que su padre, que es Satanás, le ofrece. Y es una gran verdad, mis hermanos. Entonces, vamos a disponer el corazón a esto que Dios nos quiere hablar. Jeremías, un gran profeta de Dios. Profeta sufrido, un profeta que realmente hoy Dios está trayendo mucha profecía de este libro, del libro de Jeremías, porque los tiempos en que estamos viviendo son similares. Y para poder hablar de la prosperidad según la Biblia, esta es la segunda parte del mensaje, la prosperidad según la Biblia, necesitamos ir a una palabra directa de Dios, no coger cualquier versículo y armar cualquier estudio bíblico, no, bajo lo que el Espíritu de Dios nos quiere hablar. Y esto es lo que el Espíritu Santo me habló
Y esto es lo que hoy yo quiero compartir con ustedes, amada iglesia. Son las ovejas por las cuales yo le daré cuentas al Señor. Ustedes son el rebaño de Dios y yo debo velar por sus almas y traerles un alimento fresco y un alimento sano. Y ese alimento solo puede ser fresco y solo puede ser sano cuando es un alimento que Dios nos da. Que Dios nos da. Y es lo que hoy le pido al Señor que se mueva. Jeremías capítulo 14 tiene un título en mi Biblia. En diferentes Biblias tendrá otros títulos. Pero en mi Biblia dice sequía, hambre y espada. Sequía, hambre y espada. Y vamos a leer todo el capítulo. Así es que vamos a leerlo con calma y vamos a sacar los puntos importantes que Dios nos quiere hablar. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron aguas. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Ahí viene la respuesta de Dios en el versículo 10. Aquí va a hablar Dios. Esta era la oración de Jeremías, ahora viene la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón nos profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. Y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad.
Les dirás pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra, y no entendieron. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien. Tiempo de curación y he aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Amén. Acabamos de leer todo el capítulo 14 de Jeremías, y es una mezcla entre las palabras que Dios ponía en el corazón de Jeremías, y Jeremías oraba y hablaba la condición del pueblo y de todos con estas palabras, pero también aquí están las palabras directas de la boca de Dios. Ahora, vamos al contexto y vamos a traer ahora esta palabra de Dios a nuestro tiempo, a nuestra vida. El domingo pasado estuvimos hablando que el deseo del corazón de Dios es que su pueblo sea prosperado en todo. Eso incluía también la parte económica, la parte familiar, la parte espiritual. También que Dios quiere que tengamos salud, o sea, incluye la parte física. También que quiere que prospere nuestra alma, o sea, se refiere a que nuestro camino como cristianos no puede quedarse estancado. No puede quedarse estancado. El deseo del corazón de Dios es que el pueblo cristiano crezca, que el pueblo cristiano se prepare, que el pueblo cristiano le sirva, que el pueblo cristiano entienda que somos miembros del cuerpo de Cristo y que cada miembro tiene una función y que todos los miembros debemos prestar una función dentro del cuerpo. La función la pone Dios, nosotros no lo pedimos, solo obedecemos lo que Dios nos manda a hacer. Ese es el deseo del corazón de Dios, y prosperar significaba, sobre todo en la Biblia, llegar bien en un viaje, al destino final, llegar bien, avanzar hasta llegar. Y vamos a tener la ayuda en el viaje para lograrlo. Eso es lo que la palabra prosperidad básicamente significa en diferentes textos bíblicos. Ahora, para poder aplicar ese deseo de Dios en nuestra vida, debemos entender cuál es el mayor problema que el ser humano está enfrentando hoy en día. Y es que el ser humano es un ser que vive pegado al pasado, que vive esclavo del presente y que no conoce prácticamente nada del futuro. Así vive el ser humano, y mucho pueblo cristiano está andando a ciegas, sin tener visión de Dios, sin tener una palabra de Dios en sus vidas, sin tener una meta clara y establecida a donde Dios los quiere llevar, a donde Dios los quiere dirigir. Y como hay tanta ceguera espiritual, el corazón se ha endurecido, hay amor por la tierra, hay deseo de una vida mejor aquí en el presente. Y cuando se piensa en el futuro, se piensa únicamente en términos terrenales. Pero es muy poco, muy escaso el pueblo de Dios que está realmente viviendo para la eternidad, para lo que va a durar por siempre. Muy poco el pueblo de Dios
más el pueblo de Dios que vive atento de las cosas de acá. Los afanes de la vida fue algo que Jesús mismo nos advirtió. Y aquí Dios le está dando un mensaje a Jeremías, algunos años antes de que venga la destrucción tan anunciada por Dios. Jeremías tuvo que profetizar bajo 4 reinados diferentes, 4 reyes diferentes. Jeremías vio un reinado bueno. Jeremías vio reinados desviarse y volver a Dios. Y Jeremías vio reyes totalmente apartados de Dios que rechazaron completamente la palabra de Dios. Eso fue lo que vio Jeremías en todos sus años de ministerio. Y Dios le está dando una palabra a Jeremías que es hoy para este tiempo. Y alguno dirá, pero ¿por qué, pastor? Si Jeremías es un profeta del Antiguo Testamento. Le voy a responder de esta manera. Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y esto, a pesar de que está en el Antiguo Testamento, es palabra de Dios. Y el Espíritu Santo trae una profecía desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis y la aplica en el momento de nuestra vida que necesitemos, sin importar si es del Antiguo o del Nuevo Pacto. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso Dios trae esta Escritura que le dio a Jeremías hoy a nuestras vidas. Porque estamos en el tiempo que vivió Jeremías. Y alguno me dirá, pero ¿por qué, pastor, si no hay sequía? Bueno, tendría usted que mirar diferentes partes de la tierra. Como mientras aquí en Norteamérica estamos en abundancia y estamos realmente nosotros en opulencia, hay muchísimas naciones en la tierra que están pasando calamidad, desgracia, tragedia, guerra, hambre, sed, persecución por su fe. Si alguien tiene dudas de por qué esta palabra es para nosotros hoy, tendría que leer el versículo 13 al 15, en donde se levantan los falsos profetas a decir, no va a haber espada, no va a haber hambre, sino que realmente va a haber una paz verdadera. Esto es lo que hoy está pasando y abundando, mis amados hermanos. Falsos profetas. No únicamente en el cristianismo, el catolicismo tiene uno de los más grandes profetas falsos que existen, que es el Papa. Es uno de los falsos profetas más grandes que existen, que con sus mentiras y con su teología totalmente tergiversada e idolátrica está engañando a millones de personas, creyendo que por rituales, que por costumbres, que por mandamientos de hombres van a agradar a Dios y van a tener la tan anhelada paz. Entonces el engaño es algo que sobreabunda en este tiempo. Y si el engaño sobreabunda en este tiempo, esta palabra es para nosotros. Esta palabra la trae hoy el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué está sucediendo? Dese cuenta que desde el versículo 1 la palabra que Dios le trae a Jeremías es con motivo de la sequía. ¿Qué representa la sequía? Bueno, la sequía representa realmente el desagrado de Dios. Dios se desagradó, Dios se disgustó, pararon los cielos de enviar la lluvia en su tiempo. Cuando no hay lluvia, no hay cultivos, no hay hierba, los ríos se secan, todo se estanca a causa de la sequía. Todo se estanca a causa de la sequía. Fuimos testigos de esto cuando viajamos al norte de México hace unos años y vimos una sequía de más de 4 años, iban para el 5º año de sequía, prácticamente no había llovido en todo un año. Las lluvias en esos últimos 4 a 5 años habían sido demasiado escasas y la presa estaba en los niveles más bajos. Y fue el clamor, y fue el llanto, y fue el ruego a Dios el que trajo nuevamente la lluvia. Pero antes de eso, Dios envió a sus profetas y comenzaron a hablar una y otra vez, va a venir la lluvia, va a venir la lluvia. Y como hubo una humillación en el pueblo, y como hubo un despertar allí en el norte de México, y como hubo un clamor del pueblo de Dios, Dios respondió. Abrió los cielos y se cumplió la palabra de sus profetas. Hace unos meses hablaba con un pastor muy amigo allí y me decía, por favor, hermano, oren, porque estamos en una situación peor que cuando usted vino acá.
No ha vuelto a llover, tenemos una sequía impresionante y lo peor es que el gobierno ha tomado una pésima decisión y es que están abriendo la presa y están desocupándola completamente. Entonces la situación puede ser peor que cuando usted estuvo acá. Y es lamentable, pero ¿por qué suceden esas cosas? Porque Dios envía una palabra y la gente no quiere escucharla. La gente solo quiere que se les profetice lo bueno. La gente solo quiere escuchar, oh, te va a ir bien, vas a conseguir un trabajo mejor, Dios va a sanar tu cuerpo, Dios te va a restaurar el matrimonio, tus hijos van a estar muy bien. Y la gente solo quiere que Dios les arregle la vida. El problema es que cuando Dios da, porque es un Dios muy bueno, un Dios muy maravilloso, muy amoroso, cuando este Dios tan maravilloso viene y sana, porque Él es bueno y Él sana. Cuando este Dios tan maravilloso ve a alguien en necesidad y lo coge y lo levanta y le da lo que necesita, cuando este Dios realmente demuestra con su amor cuán importantes somos para Él, la reacción de la mayoría de gente es darle la espalda y ahora disfrutar de su propia vida, alejados del propósito de Dios. Y esto es un continuo reclamo de Dios en la palabra. Vaya conmigo, por favor, al libro de Oseas, capítulo 13. Jeremías estaba profetizando en Judá. Oseas había profetizado en Israel, o sea, en las dos naciones que hacían parte del pueblo de Dios, Judá en el sur, Israel en el norte. Ambas naciones apartadas de Dios, ambas naciones alejadas de Dios bajo la religiosidad, pero con un corazón distante de Dios. Ambas naciones repletas de falsos profetas, repletas de mentira, de prosperidad y de bienestar económico, porque la tierra en la que Dios los había introducido era una tierra buena. Pero Dios no los había introducido para que simplemente se disfrutaran de esas cosas y todo. Claro, Dios da cosas para que las disfrutemos y las gocemos, pero hay un propósito detrás de esas cosas, y es que todo lo que hagamos debe glorificar a Dios. Eso no lo hizo la nación, eso no lo está haciendo hoy la iglesia cristiana, eso no lo está haciendo hoy mucho pueblo cristiano. Y aquí, mientras en Jeremías Dios anunciaba las consecuencias, lo que la sequía traería, el hambre, la pestilencia, las guerras, todo lo que traería el hambre que Dios iba a enviar, porque se había cansado de perdonarlos, porque se había cansado de hablarles y ellos no le querían prestar atención. Entonces ese era el mensaje en Jeremías. Ahora mire el mensaje aquí en Israel, años antes de Jeremías. Porque Dios es un Dios de continua misericordia. Dios es un Dios que continuamente anuncia para que la gente atienda y se arrepienta y vuelva a Él. Pero mire cómo aquí Dios nos dice el gran problema que está teniendo su pueblo. Dice el versículo 6, Oseas 13:6, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Y esto es gravísimo olvidarse de Dios. Es gravísimo decir, mi mano es la que me ha dado esta riqueza, yo he triunfado, yo he prosperado. Es gravísimo. O peor aún, de manera religiosa decir, gloria a Dios, el Señor me dio esto, el Señor me dio esto otro, y yo menciono a Dios con mis labios, pero mi corazón está en los placeres, en disfrutar acá, en mis planes acá. La palabra de Dios no me interesa. Lo que Dios me llamó a hacer no me interesa. Lo que quiero es saciarme, llenarme, acumular y tener como diría el Señor Jesús, oh alma mía, muchos bienes tienes para ti guardados para muchos estos años. Gózate, regocíjate. Y el Señor le decía a ese hombre, necio, ¿no sabes que hoy, esta noche vienen por tu alma y lo que has guardado para quién será? ¿Qué es la vida del hombre como para que menospreciemos la palabra de Dios? ¿Qué es la vida del hombre como para que porque tengamos un poquito los bolsillos llenos ya haya soberbia en nuestro corazón y creamos que no lo necesitamos a Él, o que lo podemos mencionar y decir, sí, yo soy cristiano, y vivir como el resto del mundo vive? Jesús se lo denunció a la iglesia de Sardis en Apocalipsis.
Y le dijo, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Cuánta iglesia cristiana hoy está muerta? ¿Por qué? Porque en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Y por esa causa se olvidaron de Dios. Había un mandamiento en Deuteronomio capítulo 8, versículos 12, versículo 14. Lo estuvimos leyendo el domingo pasado. Es un mandamiento de Dios. Les había dicho, cuidado con estas cosas, no se olviden de Dios. Versículo 12, Deuteronomio 8, 12. Dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, ¿cuánta gente ha sido prosperada por Dios? ¿Cuánta gente no tenía absolutamente nada y de un momento a otro, ahora tengo aquí, tengo allá, tengo ahorros, tengo inversiones, tengo planes? Pero hermanos, su corazón está totalmente cerrado a la gracia de Dios. En nada les interesa glorificar a Dios. No pasan una hora al día en Dios. No la pasan. Pasan 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas trabajando. Llegan reventados de un trabajo a buscar comida, a buscar su celular, a buscar una distracción porque necesitan algo que los entretenga. Y mis hermanos, les pasa una semana entera en que no oraron, en que no leyeron la Biblia, en que no buscaron el rostro de Dios para nada. Y eso es lo que hace que un corazón se endurezca para Dios. El dejar de buscarlo continuamente, el dejar de tener la intimidad con Dios, el dejar de decir, oh mi Señor, yo te debo todo, aquí estoy, yo te lo entrego todo a ti, Señor, soy tuyo y todo lo mío es tuyo. ¿Qué quieres que haga con esto que tú me has dado? Es grave, es muy grave olvidarse de Dios, muy grave olvidarse de Dios. Él es el que nos ha dado todo, es más, Él es el que nos da la vida, la respiración. Por eso nosotros necesitamos tenerlo a Él en primer lugar. Dios envió la sequedad en tiempos de Jeremías como castigo porque el pueblo de Dios jugó con Dios. Dios va a enviar en este tiempo sequía, hambre, está profetizado. Dios lo va a enviar para que su pueblo pueda recapacitar y entender, sí, realmente hay un Dios y tengo que volverme a Él. Necesito volverme a Dios. Entonces es necesario que nosotros comprendamos cómo piensa Dios y lo conozcamos para que no nos equivoquemos. Hoy tristemente mucha gente se ha hecho un Dios de su propio corazón, de su propia imaginación. Hoy mucha iglesia cristiana depende todo el tiempo de la misericordia de Dios. Y es que Dios es tan bueno, y Dios es tan bueno, y Dios es tan bueno. Sí, claro, Él es bueno, pero Él también es justo. Él también es justo. Y también su misericordia tiene un límite. La misericordia tiene un límite. Lo estaba enseñando en los diferentes discipulados. La misericordia de Dios termina aquí en esta tierra. Cuando ustedes y yo dejemos el cuerpo, bien sea porque nos morimos o bien sea porque viene Jesús y nos vamos en el rapto de la iglesia con Él, en cualquiera de las dos, nosotros vamos a terminar la misericordia de Dios acá y vamos a enfrentar su juicio. ¿Y cómo nos va a ir en ese juicio a nosotros? Entonces el Señor me dio básicamente 7 puntos, y fue lo que el Señor puso en mi corazón para que podamos estudiarlos, comprenderlos y ponerlos por obra. Lo que Dios espera en nuestras vidas es que nosotros lo reconozcamos a Él y que nos arrepintamos si estamos haciendo algo mal y que comencemos a prestarle atención a las cosas de Él. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios busca. Y yo hoy le quiero decir, si usted está hoy reventado por un trabajo, usted está en el trabajo equivocado. Si usted está únicamente trabajando y trabajando para hacer dinero y que porque la casa y que porque la familia, ese es su Dios. Por eso es que usted tiene esa vida. Pero si usted cambia de Dios, si usted se viene aquí hacia el Señor,
Dios le va a proveer lo que usted necesita y le va a enseñar, le va a dar la sabiduría, pero también Dios le va a permitir disfrutar su familia, su matrimonio. Lo más importante, Dios le va a dar una relación verdadera con Él. Pero eso no depende de Dios, depende de nosotros, que nosotros escuchemos. Por eso Romanos 10:17 lo cito continuamente. Así pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesús lo dijo en Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y lo que esa palabra oiga significa es obedezca lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿De qué nos sirve escuchar predicaciones que nosotros no ponemos por obra? ¿De qué nos sirve a nosotros decir que le creemos a Dios si lo que Él nos habla lo cuestionamos y seguimos el rumbo y la dirección que nosotros hemos ya determinado tomar? Eso no es un hijo, eso no es una oveja. Y necesitamos ser conscientes de estas cosas. Vamos entonces a comenzar a escuchar estas palabras, y a pesar de que la predicación de hoy comienza con el anuncio de un juicio de Dios por el pecado de Israel, esta predicación no va a terminar de esa manera en juicio o dejando a la gente mal. Esta predicación va a terminar en una reconciliación con Dios y en que usted comprenda cómo Dios, así permita un juicio, todo el tiempo está dispuesto a recoger al que le ama, que todo el tiempo está dispuesto a levantar al que está caído y que clama a Él, porque es un Dios que quiere restaurar las vidas, es un Dios que quiere el arrepentimiento y es un Dios que quiere que la gente se salve. Sí, ese es nuestro Dios. Por eso dice la palabra una y otra vez, su misericordia es para siempre, su misericordia es para siempre. Así es que vamos a entrar entonces en estos 7 puntos. Los que quieran tomar nota, pues pueden tomar nota. De todas formas, los servicios siempre quedan grabados aquí en las redes sociales. Queda un video también que luego editamos y colocamos en los diferentes medios para que usted lo tenga como material de estudio. Todo esto, amado hermano, hace parte de lo que Dios está invirtiendo en ustedes. Porque es la inversión de Dios en ustedes, para que ustedes crezcan, para que ustedes le busquen y lleguen a ese punto, a ese nivel que Dios ha determinado que ustedes tengan. Primer punto, Deuteronomio 8:17. Primer punto, Deuteronomio 8:17. Estábamos allí en Deuteronomio. Vamos entonces a leer el versículo 17. Ahí del mismo capítulo, mis hermanos. Cuando usted esté allí puede decir amén. Deuteronomio 8:17. El primer punto es reconocer que las riquezas vienen de Dios. O sea, usted quiere saber cómo administrar bien la prosperidad, lo que Dios le ha dado, los bienes que Dios le ha puesto. Número 1, reconozca que eso que usted tiene vino de Dios. Deuteronomio 8:17 dice, y dígase en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces, dése cuenta que lo primero es reconocer que si yo tengo unos talentos, que si yo tengo una profesión, unos estudios o unas habilidades, porque a veces ni siquiera hay gente muy próspera, gente que ha logrado grandes éxitos y ni siquiera tiene estudios, pero tienen tantas habilidades, son tan buenos en lo que hacen que prosperan. Usted debe comprender que esas habilidades, que esas capacidades vinieron de parte de Dios. Que todo eso fueron cosas que Dios puso en usted. Usted debe comprender que Dios es el que abre puertas y el que cierra puertas. Entonces usted que es un hijo de Dios y que está prosperando y que está entrando más dinero, usted debe entender el primer principio. Esto que me está entrando es de Dios. Él es el que me da la fuerza, la inteligencia, la salud, el poder, la capacidad de poder hacer esto que estoy haciendo hoy. Ese es el primer punto. Segundo punto se encuentra en 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 7 y 8. Y el segundo punto es vivir agradecidos.
Entonces, lo primero es reconocer que las riquezas que tengo, que todo lo que está entrando y está aumentando, viene de Dios. Que Él es el que me da esa capacidad. El segundo punto es vivir con un corazón agradecido. Y ya le voy a explicar por qué es tan importante vivir agradecido. Mire lo que dice aquí la Biblia. 1 Timoteo 6, versículos 7 y 8. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Aquí hay un principio muy importante y mucho más profundo de lo que simplemente leemos. Cuando usted comprende que llegó aquí al mundo desnudo, del vientre de su madre salió desnudo, lo que quiere decir es que a partir de ese momento hasta el final, todo lo que usted recibe en la vida vino de parte de Dios. Todo vino de parte de Dios. Usted pudo nacer en un hogar muy rico, usted pudo nacer en un hogar en el cual hay una economía muy bien, y usted puede ser administrador de esos bienes que sus padres le dejaron y aún prosperarlos más. Dios le dio eso. Pero usted puede haber nacido en un hogar pobre, en un hogar realmente donde había escasez y necesidad, pero usted con la sabiduría, la fuerza, las puertas que Dios le abrió, prosperó, invirtió, ganó. Eso lo dio Dios. Por tanto, si usted entiende que no trajo nada y que no se llevará nada, su Dios no va a ser el dinero. Usted no va a estar afanado de si tiene o no tiene. Que tengo que alcanzar metas, que tengo que lograr estos propósitos, solo si son las metas y los propósitos de Dios. Pero si usted está viviendo como el resto del mundo, en una competencia de acumular, de tener, de vivir, de experimentar, de acumular, solo porque es el deseo de su corazón, usted va a ser infeliz. Usted jamás va a saciarse. Lo leíamos en Eclesiastés el domingo anterior. Entonces usted debe comprender, pueda que usted deje una gran fortuna aquí en esta tierra, aquí se va a quedar. Usted a la vida eterna no se puede llevar un centavo, no se puede llevar una moneda, no puede llevarse nada a la vida eterna. Por eso es necesario matar la codicia, matar la avaricia y vivir agradecidos. Hoy tengo, gloria a Dios por esto que tengo. Mañana no tengo, gloria a Dios no tengo. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa si hoy no tengo la casa que yo había anhelado y que yo quería? ¿Qué me importa eso si estoy trabajando en mi casa que tengo en el cielo? Y esa sí va a durar para siempre. La casa que tengo en el cielo, allá dice Jesús que no va a entrar ningún ladrón, que allá no hay polillas que vayan a desgastar los materiales, que allá no hay nada que vaya a erosionar o a corromper los materiales. Allá en el cielo va a ser para siempre lo que disfrutemos. Por tanto, es importante vivir agradecidos con lo que hoy nosotros tenemos. Quitar la queja es algo maravilloso, mis hermanos. No quejarse, sino dar gracias. Y aquí la palabra nos lo está diciendo. Tercer principio, se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Y este es un principio bien lindo. Y el tercer punto es honrar a Dios. Y la palabra honrar, usted la puede traducir literalmente a dar. Dar. Mire lo que dice. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Bueno, cuando habla de los graneros con abundancia y de los lagares, Dios no estaba enfocándose únicamente en la agricultura, no estaba enfocándose únicamente en los ganados, porque en este tiempo la mayoría de ustedes y yo ni somos agricultores ni somos ganaderos. Pero hay un principio aquí espiritual, y es que los lugares de depósito que tenemos para guardar, para acumular, van a ser llenos cuando nosotros honramos a Dios con todo lo que tenemos. ¿Qué significa eso?
No sé cuántos hayan crecido en sus vidas con una nevera vacía, con una despensa desocupada, con cuentas sin poder pagar, con deudas, con muchas dificultades económicas. Todo eso hacía parte de una vida sin Dios, de una vida de ruina, de una vida de la sequía que había venido de parte de Dios por consecuencias, por pecados, por idolatría, por religiosidad, por maldad. Pero eso tiene que hacer parte de nuestra vida anterior, porque cuando nosotros venimos a Cristo, Él dice que todo aquel que está en Cristo Jesús nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo en Jesucristo cuando creemos en Él. Pero no es simplemente creer y beneficiarnos de lo que Él nos da, es de aquí para allá. Él me da, yo le devuelvo de lo que me dio. Él me multiplica y yo le digo, Señor, ¿qué hago con todo esto? Esa es una forma muy, muy inteligente de manejar los recursos que Dios nos da. Que se necesitan ofrendas para hermanos, como la ofrenda que estamos recogiendo ahorita para nuestra hermana en Colombia. Se necesita sacarla a ella de la ciudad, moverla. Se necesita un monto de dinero. Ah, bueno, Señor, ahí llegó un dinerito, ¿cuánto tengo que dar? ¿Cuánto quieres que yo dé para esa hermana que está en necesidad? Señor, hay una construcción ahorita en el templo. Están arreglando el templo donde nos congregamos, donde se predica tu palabra, donde viven nuestros pastores que son tus siervos. Y hay una necesidad económica. ¿Cuánto debo dar allá, Señor? Me prosperaste aquí, me multiplicaste acá. ¿Qué debo hacer con eso, Señor? Entonces, ese dar a Dios no es ser súper espiritual y decir, oh, yo voy a repartir mi dinero a los pobres, porque eso es una gran mentira, mis hermanos. Eso nunca pasa. Pero honrar a Dios es responder al llamado que Dios nos hace. ¿Cuántos han levantado sus manos y han dicho, heme aquí, Señor, envíame a mí? Y cuando Dios les manda a hacer algo, se quedan ahí sentados mirando. ¿Cuántos le han dicho, Señor, te entrego mi vida, te entrego todo lo que tengo? Y hermano, tiene dinero en el banco, se pide la ofrenda y no da. Entonces dése cuenta que Dios quiere llevarnos a la aplicación de estas cosas. A no simplemente hablar y balbucear, sino a hacer, a oír lo que la palabra de Dios dice y a hacerlo. Eso es lo que necesitamos nosotros hacer y vivir realmente, mis hermanos amados, una vida conforme a la palabra de Dios, a lo que Dios dice en su palabra, así de sencillo, así de simple. Dios dice, hónrenme con todos sus bienes, con las primicias de todos sus frutos, diezmos, ofrendas, primicias, hermanos, son cosas que a Dios le agrada, son cosas que Dios estableció en su palabra. Que uno solo tiene que decir amén, Señor, y aquí está, es lo tuyo, de lo que tú me diste, yo ahora solo te estoy devolviendo, Señor. Es un principio bien elemental, pero que nos asegura Dios que si cumplimos este principio, Él se va a encargar de que nuestros lugares de depósito siempre estén llenos. Y yo no sé cuánto lo hayan vivido, desde que yo le entregué mi corazón al Señor, siempre he visto mis lugares de depósito llenos. Siempre, mis hermanos, no ha faltado la comida, no ha faltado, cuando vivía en renta, no faltaba para la renta, cuando tenía una casa propia, nunca faltó para la cuota, nunca. Dios nos ha dejado por ahí desamparados. Si han habido momentos de estrechez, hermanos, igual en esos momentos, siempre ha llegado un mercado de una persona, una ofrenda, algo. Dios es un Dios que se encarga de nuestras cosas, cuando nosotros nos encargamos de las cosas de Él. Y ahí todos debemos decir amén. Le voy a dar el cuarto punto. Cuarto punto. Se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 24. El cuarto punto es matar la codicia y la avaricia. Matar la codicia y la avaricia. Mateo 6, 19 al 24. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan,
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas más no serán las tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará y menospreciará porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. ¿Cómo se mata la codicia? ¿Cómo se mata la avaricia? Aquí hay varios secretos. Aquí el Señor nos está hablando de dos órganos del cuerpo. Vamos a empezar por ahí. Dos órganos del cuerpo está mencionando el Señor. El primer órgano que el Señor menciona es el corazón, en el versículo 21. Y nos dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Y qué es el corazón del hombre? Bueno, en el corazón del hombre se encuentra básicamente toda su vida centrada. Todos sus sueños, todos sus recuerdos, se encuentran todos sus planes, todos sus sentimientos están allí. Todo lo que el hombre es en las áreas emocionales, todo lo que el hombre es en las áreas también de decisiones, todo eso se encuentra en el corazón y no en el órgano como tal. Es más en una forma más que todo como comparativa, en el corazón. Pero no es el único órgano que el Señor menciona. Después del corazón, en el siguiente versículo menciona el ojo. El ojo. Entonces hay dos órganos que están conectados muy, muy estrechamente en estos principios. Y son el corazón y el ojo. ¿Qué significa? La codicia es ese deseo de querer tener lo que yo veo y me interesa. Cuando yo soy atraído en algo por mis ojos y veo que eso es algo que realmente necesito o que realmente me va a generar un placer, un gusto, un uso, un servicio muy bueno, yo digo, tengo que tenerlo, tiene que ser mío. Entonces, se nos ha hablado antes, y no de manera errónea, no, es una buena explicación, pero aquí en el contexto tiene la explicación completa. Se nos ha dicho que si el ojo es maligno, como es el versículo 23, todo el cuerpo estará en tinieblas. Y se nos menciona ese versículo para hablar de la pornografía, para hablar del adulterio, de la fornicación. Está sobre todo ligado ese versículo a los pecados sexuales. Y no digo que no sea así, claro, gran parte de estos pecados tienen que ver con los ojos, pero en el contexto que estamos tratando de la economía, del administrar los bienes que Dios nos ha dado, dentro de ese contexto, el ojo maligno es ese que lo que ve lo codicia, lo quiere y como sea lo tiene. Y si usted mira, coloque un separador allí por favor y vaya conmigo a la primera carta de Juan. El apóstol Juan también nos denuncia esto y nos habla de un peligro que hay allí. Primera carta de Juan, en el capítulo 2, si no estoy mal, vamos a ver esto. Dice en el capítulo 2, versículo 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y escuche qué es ese espíritu del mundo, qué es lo que Dios aborrece, escuche, dice, los deseos de la carne, deseos, está hablando del corazón, los deseos de la carne, o sea, esos deseos pecaminosos, ese afán, eso que ya tiene que ser mío ya, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria o la vanidad de la vida.
no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces aquí el apóstol Juan nos está explicando en gran parte lo que aquí Jesús nos dijo en Mateo capítulo 6, en el versículo 21, 22, 23, hablándonos del corazón, hablándonos de los ojos. ¿Cómo fue que Satanás hizo caer a Eva? El árbol del bien y del mal no era un árbol diferente a todos los demás, era un árbol exactamente igual a todos. Todos los árboles del huerto eran buenos, todos los árboles del huerto eran hermosos, todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera. Y simplemente era un árbol del cual Dios no quería que en ese momento ellos comieran. Dios se iba a sentar a comer con ellos de ese árbol después. Claro, usted me dice, pero ¿por qué especula, pastor? No estoy especulando. Otro árbol importante que había ahí era el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida, el que lo comiera no moriría jamás. Y Dios quería que ellos lo comieran, pero no en ese momento. Por eso el árbol de la vida, cuando regrese Jesucristo, cuando nosotros estemos en cielos nuevos, tierra nueva con Jesús, ese árbol de la vida estará al acceso de todos y comeremos libremente de él. Entonces no es que Dios lo prohíba y que nos deje así, no, es que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y había un tiempo en el cual ellos debían comer del fruto del bien y del mal y saber las cosas que Dios quería que ellos supieran. Pero era cuando Dios se sentara con ellos. Satanás se adelanta, que es experto en poner esto. Satanás es experto en poner estas trampas, en poner este afán, en decir, mire, usted no puede lograr eso así. Aquí hay un atajo, la trampa, el engaño, la mentira, la suplantación, todo eso hace parte de lo que el diablo coloca y se lo puso a Eva. Y entonces le dijo, wow, has visto ese árbol, y le hizo desear un árbol que era exactamente igual a la vista que todos los demás. Entonces eso me habla que el espíritu del mundo, el cual es el mismo espíritu de Satanás, ese espíritu del mundo me hace desear cosas y codiciar cosas que yo voy a recibir un día de parte de Dios, o que si no las recibo, no interesa. Dios está dispuesto a bendecirnos y a darnos muchas cosas en su tiempo y en su manera. Pero ¿de dónde ha nacido la corrupción? ¿De dónde ha nacido el robo? ¿De dónde ha nacido eso? De la codicia, de la avaricia, del desear. Entonces deseo un mejor carro y no lo puedo tener. Me voy a meter en una deuda terrible. Y en eso es experto Satanás. Endeuda a la persona 7 años con unas cuotas. Tiene a la persona de aquí trabajando y trabajando para esas cuotas, para un carro que ahora le toca pagarle gasolina más cara, mantenimiento más caro, un carro que era solo lujo, solo vanidad. Dese cuenta lo que sucede cuando nosotros tomamos pésimas decisiones sin Dios. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nos dice, cuidado con ese ojo maligno, estás codiciando, tienes avaricia, saca ese ojo. ¿Qué significa? No decidas sin mí, está diciendo Dios. No te dejes atraer a primera vista por algo, por alguien. Ese ojo maligno se presenta también en los matrimonios. Y el hombre comienza a ver a su esposa desagradable, desarreglada, y entonces el diablo comienza a decirle, mire, aquí está esta, más joven, esa no está tan encauchadita como la otra, esa está un modelo más reciente. Y entonces ahí es donde la persona codicia. Jesús lo dijo. Adulterar no es simplemente tener relaciones íntimas con otra señora que no sea su esposa, es mirar a una mujer y codiciarla. Entonces fíjese que la codicia tiene que ver con el dinero, con los placeres, con todo lo que a nuestra carne, que es esa emoción terrenal, la llene así de wow. Hay que matar la codicia. ¿Cómo? Honrando a Dios con nuestros bienes. ¿Cómo? Viviendo agradecidos. ¿Cómo? Reconociendo que lo que tenemos ha venido de parte de Él. Vamos al siguiente punto, el punto número 5. Se encuentra aquí mismo en Mateo, pero en el capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 14. El quinto punto es, solo somos administradores de los recursos de Dios. Solo somos administradores de los recursos de Dios. Y un administrador es una persona que desempeña una función con unos bienes que no son propios. Eso es un administrador, alguien que maneja los recursos de otro.
Maneja la casa de otro, maneja la empresa de otro, maneja la finca de otro, maneja las maquinarias o los ganados de otro. Y como no son de él, los cuida con esmero, los cuida con excelencia, pero sabe que tiene que rendirle cuentas ¿a quién? Al dueño. Y mire lo que dice aquí Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 25, versículo 14. Mateo 25, 14 en adelante. Dice la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos, a uno y a otro dio uno. A cada uno conforme a su capacidad. O sea, el Señor nombró administradores. Dependiendo de la capacidad de cada uno, a este 5, a este 2 y a este 1. Versículo 16. Y dice, y luego se fue lejos. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Qué tremenda la aclaración, ¿no? Dice el dinero de su señor, no era el dinero propio, el de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes lo que he ganado, otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pare ahí un momento. Aquí en el versículo 15 al final, dice que después de repartirles, dice, se fue lejos. Y en el versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Ahí hay una enseñanza. Y es algo que sucede cuando nosotros nos convertimos a Dios, pensamos que mañana va a ser el juicio final. Nosotros nos convertimos a Dios, entra el temor de Dios a nuestro corazón, sentimos la suciedad, lo terrible del pecado, lo grave de nuestra vida sin Dios, nos arrepentimos, lloramos el pecado y pensamos que mañana va a venir Jesús, que mañana va a ser el juicio final. Y comenzamos el cristianismo a vivir así, de una manera apasionada y de una manera en un fervor por santificarnos, por agradar a Dios. Estoy hablando de una verdadera conversión. Yo no estoy hablando del poco de tibios y del poco de cristianetes que entran a las iglesias por montones. No, estoy hablando cuando una persona realmente le entrega el corazón a Jesús. Cuando una persona se enamora de Jesús. De esos estoy hablando. De los que según la palabra de Dios se convierten de verdad de corazón. Y uno empieza a vivir intensamente para Dios y dice, oh Señor, ¿qué hago? ¿Renuncio al trabajo? ¿Renuncio porque de pronto el trabajo no me deja orar? Y entonces Dios le dice, cálmate hijo, cálmate. Espérate. Y ni hablar de que uno lea el Apocalipsis o escuche una predicación de que ya viene Jesús. ¡Oh, Señor! Entonces Dios le dice, cálmate, hijo. Hay un tiempo para todas las cosas. Eso que tienes en tu corazón es bueno, me agrada, porque tienes el afán de agradarme. No me niegas nada, estás dispuesto a dejarlo todo por mí. Y eso es lo que yo busco, dice Dios. Pero cálmate. Yo te voy a dar sabiduría para que aprendas a hacer cada cosa en su momento. Entonces Dios lo va moderando a uno en ese impulso, no en el fuego, no en la pasión, no en el deseo, no. El fuego, la pasión, el deseo por Dios tiene que arder más y más y más. ¿Y tú qué quieres? Quiero más de ti, Señor, y quiero estar más cerca, y lléname más, Señor. Eso tiene que estar en el corazón del creyente desde que se convierte hasta que viene Jesús. Pero todo lo demás, los impulsos, la imprudencia, las malas decisiones, todo eso Dios lo va trabajando. Los errores, los defectos, Dios lo va forjando. Pero hay un peligro aquí. Y es que tanto el versículo 15 como el 19 nos hablan del tiempo y de la distancia. Y muchos que empezaron bien con Dios, al verse que las cosas tardan,
se van enfriando, se van enfriando, se van enfriando. No tenían nada cuando llegaron a Dios y estaban felices porque habían encontrado el mayor tesoro del mundo. Y ahora Dios les comienza a prosperar. Y en lugar de poner todo eso en las manos del Señor y decirle, Señor, ¿qué hago con esto que me diste? Esa persona la guarda para sí. Y dice, esto es mío. Sí, yo hice ese buen negocio y me quedó ese dinero, esa plática es mía. Ah, me dieron una herencia, esa herencia es mía. Oh, la casa que compré en 100,000, ahora vale 500, esos 400 son míos. Y lo coge y lo guarda como si fuera suyo. Y se le olvida que es un administrador, porque va pasando el tiempo. Y la persona se va enfriando en Dios hasta llegar al punto de robar a Dios de lo que era de él. Ahora, mire cómo concluye esta palabra que es de Jesús. Aquí es Jesús el que está hablando. Mire lo que dice. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos. Bueno, versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esa palabra miedo es mentira. Esa palabra miedo es más una actitud de cobardía, de egoísmo, de carnalidad, de terrenalidad. Esa persona tenía pocas capacidades, por eso el Señor le dio solo uno. Pero eso uno que le dio, lo hizo mediocremente. Eso uno que le dio no le prestó mucho interés. Dijo, eso es cualquier cosa. Eso. Yo recuerdo cuando el templo estaba abierto, antes de la pandemia, los problemas que empezamos a tener con el cuidado de los niños. Por eso cuando ahora abramos, primero Dios, después de la pandemia, que volvamos a abrir el templo, no va a haber ya cuidado de niños. Porque antes de cerrar el templo, el problema que teníamos es que cuidar los niños, eso lo puedo hacer o lo puede hacer que lo haga otra. Y entonces recuerdo que teníamos un listado de mujeres que cuidaban los niños y no faltaba la que el domingo, ay, pastor, ¿qué te digo, pastor? Me partí una uña y no voy a ir al servicio porque se me partió la uña, pastor. Y, perdóname, pastor. Y ese era el mensaje, y con ese mensaje le tocaba a uno decirle casi siempre a mi suegra, o casi siempre a María Fernanda, o a mi esposa embarazada, les tocó cuidar a los niños porque la hermanita se le partió la uña. Y eso es el talento. Dios da pequeñas cosas para probar nuestra fidelidad. Y la mayoría de gente se le olvida que eso poquito lo recibió de parte de Dios. Y lo hace con las patas, lo hace de la peor manera. De la peor manera. Y a esa gente el Señor mire cómo le va a responder. A esa clase de gente el Señor le dice, versículo 26, siervo malo y negligente. Malo y negligente. Fíjese que la negligencia no es un atributo del cristiano. Es todo lo contrario. Lo contrario a la negligencia es la diligencia. La diligencia, hacer las cosas bien, con excelencia. ¿Por qué? Porque es para Dios. Ay, que el pastor no me dio las gracias. ¿Qué le importa? Dios lo vio que usted lo hizo. No, esta persona escondió el talento en la tierra. ¿Y sabe qué es lo grave? Que se le olvidó que el talento no era de él, era de Dios. Ahora fíjese en este principio que es un principio que se aplica a la economía, al tema que hoy estamos hablando. Mire lo que dice, versículo 27. Por tanto, debías haber traído mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Qué significa? Amado hermano, usted no es una persona que fue llamada al ministerio. Usted no fue una persona llamada a la intercesión. Usted no fue una persona llamada a ser un maestro, a ser realmente un líder en una iglesia. Usted, de eso de ir a predicar a las calles y eso no es para usted. No, el campo misionero, no es para usted. Usted no es de los que ora y los enfermos se sanan. No, usted no es de esos.
Usted no recibió los 5 talentos, que son eso, las áreas ministeriales, las cosas fuertes de Dios, profundas del Espíritu. Usted no recibió los 2 talentos, que son esas áreas de diligencia dentro de la obra del Señor. Usted recibió un solo talento. ¿Cuál es ese solo talento? Su dinero. Su dinero. ¿Qué quiere Dios que usted haga con ese dinero que Dios le dio? Que viva agradecido, que honre a Dios, que mate la codicia, pero que ese dinero lo ponga al servicio de Dios. Sí, claro. Usted no es de los que va y predica en otro país, o usted no hace eso, pero tiene dinero, páguele los tiquetes a esa persona. Aporte ofrendas para que los misioneros vayamos. Sí, mis hermanos. Dios también ahí está incluyendo los que son columnas financieras. Usted se ha preguntado, ¿cuál será mi llamado? La verdad, orar no es que me agrade tanto. Eso de predicar y, no, me da como pena y yo no soy tan bueno. Pero Dios le está prosperando en lo económico, pues hermano, afloje eso. Y sea realmente coherente, porque eso no es suyo, eso es de Dios. Entonces, a usted en su corazón le debe nacer dar voluntariamente para que el reino de Dios siga creciendo, para que el reino de Dios se siga esparciendo. Pastor, pero es que hay tanta gente que roba y hay tantos pastores ladrones. Sí, claro, pero somos más los pastores buenos que los pastores ladrones. ¿O es que usted ve todos los días en las noticias un pastor que roba encarcelado? No, hermanos, somos más los pastores buenos que los pastores corrompidos. Sí, mis hermanos. Y si a usted Dios lo sembró en esta iglesia, usted conoce al pastor Antonio, usted conoce al pastor Mauricio y usted me conoce a mí. Y si usted dice, yo no conozco al pastor Antonio, yo no conozco al pastor Mauricio, pues hermano, usted no es de esta iglesia. Porque si usted quiere conocer al pastor Antonio, aquí lo ve en las enseñanzas. Si usted quiere conocer al pastor Mauricio, aquí lo ve en las enseñanzas. ¿Por qué? Porque ellos son mis pastores. Ellos son mis pastores. 15 años con ellos. No 1, ni 3, ni 4. 15 años con un ministerio impecable, intachable. Entonces, amada iglesia, es tiempo de que nosotros vayamos como que cogiendo la dirección de las cosas, hacia donde Dios nos está encaminando. Usted solo es un administrador de lo que Dios le ha dado. Y eso que usted haga, Dios se lo va a demandar. Dios se lo va a demandar, usted a Él le dará cuentas. ¿Qué pasó con ese malo? Versículo 28, quítenle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. No sé qué son las tinieblas de afuera, pero es un lugar como el infierno, de lloro y de crujir de dientes. ¿A quién? Al siervo. ¿A quién? Al que había recibido un talento de Dios. ¿A quién? Al creyente, negligente, perezoso. ¿Se pierde la salvación? Por supuesto que se pierde la salvación. Y si no, léalo aquí de las palabras mismas de Jesús. De la boca misma de Jesús. Entonces tenga temor de Dios y entienda que si Dios va a enviar una sequía, Dios va a enviar espada, Dios va a enviar, la pestilencia ya está esta peste, mis hermanos, ya está esto sobre la tierra, ya está aquí. Dios está enviando tantas señales para que prestemos atención y volvamos a Él. No caiga en el engaño de la mentira de las riquezas. El siguiente punto, el punto número 6, ya lo leímos en Mateo capítulo 6. Haga tesoros en el cielo. Aprenda esto. ¿Cómo funciona el tesoro en el cielo? Cuando usted diezma por obediencia de lo que Dios le dio, usted da el 10%. Usted diezma, usted está depositando ese dinero allá arriba. Arriba en su cuenta de ahorro celestial está entrando ese diezmo. Cuando usted ofrenda, esa ofrenda está entrando allá. Cuando usted da primicias, esas primicias están entrando allá. Cuando usted siente en su corazón dar, eso que sintió en su corazón dar, el Espíritu Santo lo puso en su corazón, usted sacudió, eso se está consignando allá arriba, consignando. Cuando usted se viene a dar cuenta, aquí en la tierra tiene lo suficiente porque Dios es fiel. Aquí en la tierra nada le falta, pero allá en el cielo, hermano, esas cuentas están rebosando. Y cuando usted llegue a la eternidad, usted va a tener una tarjeta de débito en el cielo para retirar todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque guardó todo su caminar con Dios. Pero si usted allá es pobre, miserable, usted allá no tiene nada, amado hermano, significa que usted aquí es un pésimo cristiano.
Y su entrada ya está muy comprometida, muy comprometida. Entienda que son temas que van ligados con el fruto, con que una persona realmente se ha convertido. Eso tiene que ver. Yo nunca jamás le pediré el diezmo a una persona que no se ha convertido. Al contrario, le puedo contar casos donde han venido y me han dicho, pastor, ¿y qué hago con los diezmos? No de nada. Pero pastor, la Biblia dice, sí, pero hasta que tú no te arrepientas y tu corazón sea de Dios, no le des un centavo al Señor, porque Dios no está buscando tu plata, Dios quiere tu corazón. Y hay casos, y le puedo nombrar a las personas, porque se lo he dicho a varias personas. Hasta que no entreguen el corazón, no le den el diezmo a Dios, no le den un centavo al Señor. Y alguno dirá, uy, gloria a Dios, qué felicidad, no tengo que volver a dar plata en la iglesia. Bueno, allá está ardiendo el infierno, hermano, para que usted vaya y allá diga gloria a Dios. Es lamentable, pero es un tema totalmente ligado a la salvación. Totalmente ligado a la salvación. El verdadero creyente es generoso, da. Y mire lo que es el punto número 7. ¿Sabe cómo da el verdadero Hijo de Dios? Como dice Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24, si usted lo quiere leer, yo se lo voy a decir. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que usted da, se lo hace de corazón, porque le nació y porque lo hace para Dios, sabiendo que la recompensa viene de Él. Amada iglesia, es hora de que mostremos frutos de una conversión genuina. Es hora de que nos arrepintamos de corazón delante de Dios, de que nosotros podamos realmente traer delante del Señor nuestros pecados, nuestra rebeldía y decir, sí, mi Señor, yo no te voy a hacer rebelde más. He sido religioso, he sido avaro, he sido codicioso, me ha encantado la plata, mejor dicho, me hablan de prosperidad y eso me pongo feliz, a pesar de que hay gente religiosita que prosperidad, uy, el Señor reprenda al diablo. Y dicen, no sé, pastores de prosperidad, y la prosperidad ya entró, y hermano, les encanta la plata. Les encanta la plata. Sí, puede, se compra un carro nuevo, se compra una casa, tiene negocio, solo piensa en multiplicar la plata, pero uy, no, el Señor reprenda al diablo. Hermano, dejémonos de la hipocresía, dejémonos de ser religiosos. Si Dios conoce nuestros corazones, ¿para qué vamos a mostrar una cara que no somos? Quitémonos las máscaras, seamos genuinos, como Dios nos ve, así tenemos que ser con el resto de la gente. ¿De qué le sirve a usted decir gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya? Y hermano, su corazón lejos del Señor. No seamos religiosos. Seamos buenos hijos de Dios. Gente que le obedece. Usted no sabe cuál es uno de los mayores males que tiene hoy la humanidad. Aquí está en la primera carta de Timoteo también. Qué tremendo. Primera de Timoteo, capítulo 6, dice versículo 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Quién es el que tienta? ¿Dios? ¿Dios es el que tienta? No, la Biblia dice que el tentador es Satanás. Y los que quieren enriquecerse caen en la tentación y en el lazo de Satanás. Dice, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. O sea que lo que le estoy hablando del infierno no son palabras mías, la Biblia se lo está diciendo. Versículo 10, porque raíz o inicio o lo que sostiene todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí tiene. Que Dios me bendijo acá, pero no, eso es mío, yo no. Hermanos, ¿cuánta gente uno conoce que da un diezmito de los $100 que se ganó, da los 10? Ganó $300, da 30. Y se gana 100,000 y dice, uy, no, yo qué voy a dar diezmo de eso. Uy, ni se le ocurra. Hermano, es lo mismo. A Dios no le interesa cuánto es en números. A Dios lo que le interesa es el principio, que usted cumplió. Y si usted ganó 10, 1 es del Señor. Si usted ganó 100, 10 es del Señor. Es el mismo diezmo, el mismo 10%. Los números son los que lo ponen a uno así, ¿por qué? Porque hay codicia, porque hay avaricia, porque hay incredulidad.
No haga eso, no sea necio, es la raíz de todos los males. No se desvíe del camino, no caiga en un camino de destrucción. Deje de robar a Dios, no robe más a Dios, se lo pido. No robe más a Dios, no lo trate como si Él fuera cualquier cosa. Él es el que le da la fuerza para hacer las riquezas. Él es el que le da la vida para que cada día se levante y trabaje. Él es el que pone. Gente me ha dicho, pastor, entonces yo debo diezmar lo que me da Ontario Works. Y entonces, ¿quién le abrió las puertas de este país a usted? ¿Quién lo trajo a usted a este país? ¿Quién le dio la gracia para que ese Ontario Works le den? Hermano, a Dios se le diezma todo lo que Él nos da. Todo lo que Él me dio, el 10% es de Él, en términos económicos. En términos económicos. En términos de tiempo, también hay un diezmo para Dios. Un día tiene 24 horas, 2 horas y media son de Dios. 2 horas y media del día son de Dios. ¿Por qué? Porque hay que darle el diezmo también al Señor del tiempo. Pues la gente vive en una locura. La gente vive en una locura y viviendo una vida tan lejos de Dios que yo me aterro. Yo me aterro. Me aterro. Que gente que se dice cristiana viva así. Es terrible. Vamos a terminar el mensaje aquí en el libro de Oseas. Créalo o no, mi amado hermano. Créalo o no. Estas son palabras de amor para que usted entienda que su pecado ya Dios lo vio. Y como Dios vio su pecado, aquí se lo está hablando. Hace varios años, durante un servicio, me sucedió algo, y es que el Señor ponía en mi corazón que había hombres que estaban en sus celulares mirando pornografía. Hubo hombres que estaban en sus celulares mirando pornografía. Y ahí me paré y dije, hermanos, hay hombres que están viendo pornografía en sus celulares. Entonces, por esta razón, yo hice el llamado. Y les dije, les pido el favor, ya Dios los vio, no le importe que el pastor lo sepa, hermanos de la congregación, cierren los ojos. Le voy a dar la oportunidad que usted venga aquí al frente al altar para que yo pueda orar por usted, reprender ese demonio y que usted sea libre de eso. ¿Saben cuántos hombres pasaron después de esas palabras tan claras y unas palabras de ciencia? Porque era el Señor el que lo estaba hablando. Mire, 0 hombres pasaron, 0. Pero como era Dios y no un hombre, pasaron los años. Y escuché el testimonio de sus propias esposas, como sus esposas y sus hijos sabían que ellos estaban viendo pornografía. Y esos hombres prefirieron seguir esclavos en una religión que confesar el pecado y apartarse. Dios es real. Dios es real. Y hoy Dios quiere hacernos libres. Dios quiere hacernos libres. ¿De qué? De la codicia, de la avaricia, del amor al dinero. Dios quiere hacernos libres de todas estas cosas, mis hermanos. Así es que vamos a terminar aquí en Oseas capítulo 11, versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dios sigue allí fielmente, liberando, alimentando, sanando. Y Él llama a todas esas manifestaciones cuerdas de amor, cuerdas humanas. Mensaje como este que lo confronta a uno y que le va a hacer reaccionar y decir, wow, sí estoy mal, ya no debo hacer eso más. Y gloria a Dios por estos mensajes, mis hermanos. Amo tener pastores como el pastor Mauricio, como el pastor Antonio, que cuando tienen que regañar, regañan y hablan clarito. Y que Dios da un mensaje en contra de un pecado, de una vez lo hablan, sin temor a que alguien se ofenda o aún se vaya. Y le doy gracias a Dios que me ha dado también eso a mí. Nunca me he preocupado por gente que se vaya de la iglesia por un mensaje, por una predicación, porque escuchó la verdad, que le vaya bien. Pero aquí yo voy a pastorear ovejas
Yo voy a pastorear ovejas, no cabras. Yo voy a pastorear gente que sí quiere agradar a Dios, que sí quiere vivir lo que este libro dice, lo que la palabra de Dios dice, no lo que se nos ocurre, sino lo que la palabra de Dios dice. Así es que, amada iglesia, hago un llamado y vamos a orar. Oseas 14:4 dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Cómo se aparta la ira de Dios? Cuando usted dice: amén, Señor, fallé, hoy el pastor habló el pecado que yo tengo, ya estoy en evidencia delante de ti, ya tú me viste. El pastor no sabía a quién le estaba hablando esto, Señor, pero tú sí sabías, y traigo mi pecado hoy delante de ti. Por tanto, si usted es esa persona, le invito a que en este momento cierre sus ojos, y allí donde usted está, si quiere levantar sus manos, levante sus manos al cielo y vamos a orar por la gracia, por la misericordia de Dios. Padre, Señor Dios Todopoderoso, has hablado hoy, Señor. Y a pesar de que viene la sequía, a pesar de que viene la espada, la peste, todo esto terrible sobre la tierra, a pesar de que tu ira, Señor, no se detendrá, nosotros, tus hijos, tu pueblo, siempre estaremos confiados en ti. Sabemos que en ti hay refugio y esperanza. Y lo más importante, sabemos que en ti hay perdón de pecados. Yo lo puedo decir, lo puedo testificar. He recibido tu perdón, he recibido tu misericordia y tu gracia, Dios. Y aquí estoy no para acusar ni para juzgar a nadie, ni para señalar a nadie. Aquí estoy, Señor, para ayudar a tu pueblo, Dios, a ser libre de la codicia, del amor al dinero, de la negligencia que están teniendo con los recursos que tú les has dado. Ayuda, Señor, a todo aquel que de corazón te quiere conocer y te quiere seguir. Ayúdale, Señor, si está en este momento atrapado porque ha prosperado o porque está trabajando en el lugar equivocado o porque tal vez lo perdió todo y amaba más las riquezas que a ti. Cualquiera que sea la condición, ayúdale, Señor, a regresar a ti. Que esta gracia que hoy habla tu palabra, que nos amas de pura gracia, que hoy esta gracia venga, Señor, a estas personas que tanto te necesitan, a tu pueblo, Señor. Visítanos, maravilloso Dios, y ayúdanos a ser sabios administradores de lo que tú nos has dado. Señor, no son nuestros recursos, son los tuyos. Tú mismo hablaste de parábolas enteras, Jesús, donde decías que era la heredad tuya que habías dado a unos administradores a que rindieran fruto. Y cada vez que tú enviabas siervos a recoger las ganancias, los golpeaban, los apedreaban y a otros los mataban. Señor Dios mío, permítenos ser gente fructífera, ser gente que da frutos espirituales para tu reino y agradarte en todas las cosas, Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo. También quiero pedirte, Padre, que bendigas a cada hermano y hermana que hoy, Señor, está siendo fiel, obediente y amoroso contigo, honrándote con sus bienes en los diezmos de la iglesia, Señor. Cada hermano y hermana que da su diezmo, bendícele y multiplícale, Señor. Te pido también por cada hermano y hermana que de corazón ha querido ofrendar para que nuestra hermana Mónica, Señor, sea trasladada de Bogotá a Neiva. Padre, cada uno que ha ofrendado, los que han dado, Señor, de corazón, te pido multiplícales esas ofrendas, Dios, y no nos dejes en vergüenza. Permite que reunamos el dinero completo y que tanto ella como sus hijos puedan ver tu fidelidad y tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos, Señor, gozarnos, regocijarnos de ver a nuestra hermana, Señor, vivir lejos de la opresión. Señor, verla a ella ahora, tener todas las cosas básicas para su sostenimiento, ver a sus hijos crecer al lado de la familia de la fe, Señor, y verla a ella sana también, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Dios fiel eres, perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, si hay alguien con codicia, con avaricia, o si son cosas que aún están en nuestro corazón, los malos deseos, la vanagloria de la vida. Libértanos de esto, Jesús. Saca el ojo maligno, Señor, de la vida de cada uno de nosotros. Saca el ojo maligno de no mirar las cosas deseables para, Señor, codiciarlas. No, de estar contentos con lo que tú nos das y de ser obedientes, Señor, en el manejo de las finanzas.
Te pido también que saques a tu pueblo de las deudas, Dios. Abre las ventanas de los cielos y provee para pago de deudas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Te damos honra, te damos honor. Bendice a tu pueblo, Señor, con paz. En el nombre de Jesucristo, te damos honor y gloria, Padre mío. Levantamos esta oración también por Juan Pablo Álvarez, que está hoy de cumpleaños, para que bendigas su vida, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oramos por mi tía Marina, por mi prima Luz Marina, para que haya sanidad a sus cuerpos, Dios, que han sido, Señor, contagiadas con este virus terrible. Te pido misericordia por ellas. Están enfermitas, están malitas, pero tú tienes, Señor, su vida en tus manos. Sánales, Señor, levántales y muéstrales tu amor, Señor. Toca sus corazones y sálvales, Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias por escuchar nuestra oración y gracias por responder, porque Dios bueno eres. En Cristo Jesús te damos honor y gloria, Señor. Amén. Y amén. Amada Iglesia, el Señor les bendiga. Muchas gracias a todos por su amor y por su fidelidad. Les esperamos el día martes a las 6:30 de la tarde, hora de aquí de Canadá, 5:30 de Colombia, con nuestro pastor Mauricio. Dios les bendiga, les amamos, mis hermanos. Bendito seas, mi Señor.